Sí, claro, desde la mirada de nuestra Consejería de Paz se nos han reportado incluso ante la Defensoría del Pueblo, que muy bien lo mencionaste, hay una alerta temprana a raíz de estos hechos y acciones de violencia que se han venido presentando precisamente cuando salió el señor Gustavo Vélez, ¿cierto? Aparece el señor y así mismo van apareciendo y se van como reagrupando estas bandas, haciendo estas amenazas directas hacia la integridad del señor, y posterior a eso empiezan a salir nuevos panfletos. Ya se venían conociendo los de la oficina que están allí también involucrados con los de la Inmaculada. Entonces se podría hablar entre 2 y 3 confirmadas, denunciadas ante Defensoría del Pueblo, que se activó también la alerta temprana por disidencias de las FARC a raíz de la situación que se generó en Barragán en días pasados, y la acción de violencia el pasado 13 de septiembre en horas de la noche ante las oficinas que en estos momentos están allí llevando a cabo los juzgados, ¿cierto? De ahí salió ese panfleto, un segundo, un tercero quizá, de esta banda denominada o que se hace llamar Cancerbero, atribuyéndose esta amenaza. Días posteriores sale un comunicado del juzgado de Buga diciendo de que probablemente no iban a haber claveros ni jueces que respaldaran y custodiaran esos votos del 29 de octubre, cosa que llama mucho la atención y además preocupa porque es un ataque directo a la democracia en el territorio, en el municipio, porque de entrada nos están diciendo que puede haber fraude electoral. Ha sido un municipio muy violentado, y desde las narraciones de Gustavo Álvarez Gardiazabal en su libro Cuando René Tierra todos los días, en este tipo de conversaciones yo lo cito porque no podemos olvidar que allí en ese libro él narra esa violencia de esa época, de los años después del Bogotazo, ¿cierto? Hay que entender esos antecedentes, ese estado del arte, para saber qué condiciones estamos heredando nosotros hoy en día en este territorio, sobre todo en el municipio de Tuluá, ¿cierto? Es una disputa por territorio, siempre ha sido una disputa por territorio alrededor de poder tener el control, y se agudizan estas amenazas y se agudizan mucho más esta barbaridad de terror cuando nos acercamos a las elecciones. Es casi que repetitivo, cada 4 años nos vemos inmersos en consejos de seguridad, nos vemos inmersos en una gestión y en la otra para tratar como de mitigar estas acciones violentas, pero esto es estructural, definitivamente estructural. Las bandas criminales no son la causa, son la consecuencia de eso que anteriormente los otros invitados decían. Es esa ausencia de Estado, ¿cierto? Esa ausencia de Estado, de esas políticas públicas que verdaderamente estén enfocadas desde lo social, que es lo que los incentiva a ellos a hacer esto, a lastimar a las tulueñas, a los tulueños, que los motiva a ellos a seguir violentando la integridad de las personas que tienen sus negocios, que tienen sus emprendimientos, que los extorsionan, que los llevan a eso. Sí, es una economía ilícita alrededor de esto, pero ¿qué hay más allá? ¿Cuál es esa forma, esa estrategia, ese control que quieren seguir dominando a través del miedo y el terror? ¿Por qué hacen esto? O sea, ¿cuál es la pregunta clave para saber qué los motiva a ellos a hacer esto? Esto es a nivel nacional. Acaban de sacar un comunicado, me lo acaban de enviar, del Consejo Departamental de Paz con una acción de violencia esta mañana en Timba, Cauca, una escuela y una estación de policía. Han reportado dos muertos, 2 profesores asesinados a causa de esta explosión. Fíjese que esto es a nivel nacional, y en el Cauca también se está recrudeciendo esta problemática social a causa de la violencia, porque no quieren perder los territorios. Saben que ahorita en las elecciones del 29 de octubre, y estoy de acuerdo con lo que decía Ángelo, esto va a seguir para que no cedan, y van a seguir también infundando miedo en la ciudadanía para que vayan y voten con temor por el que les ofrece seguridad. Yo creo que esa estrategia ya está más que trillada y ya la conocemos hace mucho rato. Entonces, yo creo que esto hay que hacerle frente y no escondiéndonos, sino que verdaderamente, bueno, ¿qué es lo que está pasando?
porque es que nos están amenazando. Afortunadamente, y agradezco que eso nunca vaya a ocurrir porque sería una cosa, no, de loco, ¿cierto? Pero uno no deja de sentir temor, como te decía al inicio, Laura, pero ese tema es estructural, ese tema es de mucho tiempo, y si no hay unos compromisos claros de esas candidatas, de esos candidatos que quieren seguir gobernando, que pretenden ser alcaldes, alcaldesas y concejales, porque es que también es la responsabilidad del consejo, ¿sí? La responsabilidad del consejo es mucho más grande que la del alcalde. Pasar esos acuerdos, esos proyectos también tienen que ser con conciencia, con enfatizarse en lo que realmente es importante, más allá de seguir llenando el municipio de cemento, ¿cierto? Hay una política social donde acapara todos los sectores diferenciados, que me parece terrible y tiene vigencia hasta los factores diferenciados. Esto tiene que estar con enfoque étnico, con enfoque de equidad de género, y que sea transversal a esa paz que se está requiriendo, que se está solicitando, pero no va a haber paz si todavía se sigue aguantando hambre, si todavía está esa brecha social desigualdad tan grande, ¿cierto? Y si nos seguimos dividiendo y no trabajamos conjuntamente, esto va a seguir presentándose cada 4 años y es un círculo vicioso de nunca acabar. Presentar o cuál sería el mejor panorama para que estas extorsiones bajaran. Yo que han llegado hasta el campo, hasta la plaza de mercado. Bueno, sí, Laura, ese es un tema bien complejo, ¿cierto? Porque las extorsiones, como lo mencionaba anteriormente, hacen parte de que les puedan pagar esas vacunas que se le llama coloquialmente esas vacunas, para que ellos se sigan fortaleciendo, y lo que hacen es adueñarse del producto desde donde lo traen. Al final no terminan pagándole lo justo al campesino, o al campesino que viene acá directamente a vender ya se ve afectado o amenazado, porque ya tienen ellos esos carteles que muy bien mencionaste allí, del informe de la Fiscalía, ¿cierto? Los carteles del huevo, de la cebolla, del cilantro. Acá han asesinado cuando ven a algún pequeño productor en Agua Clara, el ejemplo del productor de cilantro, que fueron hasta la casa y lo asesinaron también en pleno día, porque pues estaba produciendo su cilantro y lo estaba vendiendo. Es una forma de sus economías. ¿Cómo disminuir ese flagelo? Es muy complejo. Ojalá todos tuviéramos esa respuesta, y que la represión no es la solución. Muy bien lo ha dicho Ángelo también, y estoy de acuerdo con eso. Eso es como echarle gasolina a una llamarada enorme y seguirle echando más gasolina para seguir incendiando esa cuestión. Tula está muy lastimado, está demasiado dolido con todo lo que está ocurriendo, y si nos afectan las economías, esto va a seguir incrementando los alimentos en este territorio donde deberíamos ser despensa del departamento, incluso a nivel nacional. La vida Tuluá debería ser potencia a nivel Valle del Cauca en términos de alimentos agros, ¿cierto? Deberíamos estar como impulsando el tema agroindustrial en nuestro municipio, darle más participación a los campesinos, que son los que al final son los más afectados, porque si hay una cosecha y no tienen a dónde venderlo, sino que tienen que ir al cartel, y si no, el cartel los asesina, los amenaza, los amedrenta, los violenta. Entonces, ¿cómo vamos a llegar? ¿A qué vamos a llegar? Ya nos vamos a quedar también incluso sin comida, porque si no pasan por esos carteles, pues complejo, ¿cierto? ¿Cómo reducir el tema de extorsión? Pues hay que hacer un alto en el camino e invitar al diálogo. Bueno, lo que vos decía ahorita, ¿qué es lo que quieren ustedes más allá de generar esa zozobra, ese terror, ese miedo? ¿Qué más? O sea, ¿qué es lo que buscan? ¿No? Que entrar ahorita con el tema de la paz total, pero entonces esa será la solución también. Ahí queda pues como abierto. Hay muchas formas también de abordar el problema, y no es echarle más represión, echarle más fuego a la llamarada. Hay que mirar cómo también se trae a territorio esa política pública que se aprobó el año pasado bajo el decreto 1444, que surge a raíz de esos acuerdos de paz, y es la política de reconciliación, convivencia y no estigmatización, ¿sí? Porque también hay un problema allí, hay un flagelo gigante con el tema del reclutamiento. Si no hay posibilidades de educación, el tema de la educación, el arte, la cultura, más programas culturales, más programas de arte, ¿sí? También hay que enfocarnos en eso. Lo social es la base del cambio y de la transformación. Hay que mirar
cómo se pueden fortalecer esas políticas públicas y poder sacar de esa tentación a nuestros jóvenes y a nuestros niños, porque les pintan pajaritos en el aire, venga, le doy esta moto, venga esto, lo otro, entonces ya, niños, niñas, jóvenes que vienen de una pobreza sistémica, sí, porque les ha tocado salir desplazados de otros territorios, llegan a la pobreza y son círculos interminables de violencia, pues ¿qué hacen? Los reclutan muy fácilmente, ya sea para un grupo o para el otro. Entonces, eso es una vaina bastante compleja en términos de estructura y eso hay que irlo plantando muy bien, regar esa semilla que ya se plantó, porque Colombia, el Valle del Cauca, se partió en dos desde la pandemia y a raíz del estallido social. Ya por lo menos ya empezamos a interesarnos, los jóvenes que antes no nos interesábamos en este tema político, a interesarnos y hacer esa incidencia de que desde la política se puede hacer una incidencia significativa más allá de seguir permitiendo la corrupción desde la institución. Hay un economista que a mí me gusta mucho, Mankiw, dice que la prosperidad económica depende mucho, casi un 70%, imagínense ese porcentaje, depende muchísimo de la prosperidad política. Entonces hay que mirar también cómo se gestan esas nuevas acciones, si volvemos a elegir esas personas que no hacen sino vendernos terror y miedo para luego salir como salvadores y salvadoras.